¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están hoy día? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos van a escuchar en diferentes horarios. Hoy día estamos nuevamente en una órbita diferente, esta vez con un invitado muy especial. Hablamos del doctor Julio Wolensky, quien nos ha concedido una primicia, ¿no es cierto?, para mostrarnos su nuevo libro del que vamos a estar conversando. Julio Wolensky es un gran amigo y un psiquiatra muy connotado dentro de la ciudad. Debemos decir que además él es el director actualmente del Instituto Teletón de la ciudad de Iquique. Y como siempre nos acompaña Matías y por supuesto Paz. Aquí está a mi No me lado. veo. Vamos a saludarnos, ¿no es cierto?, cada uno ahí. ¿Cómo estás, Matías? Súper bien, agradecido nuevamente de la invitación en este capítulo especial, como nos comenta Mauro, tenemos una primicia, así que vamos a estar desde primera fuente, nutriéndonos de la experiencia, de la expertise, desde la teoría y la experiencia como escritor, que es algo bastante interesante en Notable, un notable. especialista médico, ¿verdad? Así Así es. que con mucha expectativa por los minutos que se irán a desarrollar en el tiempo que acontece. Amigo Julio, ¿cómo está usted? Mauricio, muy bien, muy bien. La verdad, contento, entusiasmado, agradecido. ¿Ya? Yo diría que por ahí son las palabras que ahora me brota decir, porque en realidad encontrarme contigo, con Paz, ¿ya? Y ahora conocer a Matías, es una grata experiencia, pero sobre todo con Paz y contigo, porque nos conocemos creo que desde hace unos 23 años, más o Sí, menos, casi aproximadamente. 23 años, Sí. desde noviembre del 97. Eh, Qué memoria. sí, noviembre del 97 es cuando llegamos a Iquique, ustedes ya estaban acá, y empezamos a hacer un montón de cosas muy simpáticas, muy profundas y todas en la órbita de acercar lo que son nuestras profesiones, ustedes como fonoaudiólogos, yo como médico psiquiatra, y acercarlo a la gente, porque acá no hay magia, acá hay personas que han estudiado unas cosas, otras que estudian otras, y a veces están un poco más lejos, pero cuando nos acercamos y vamos donde a la gente le importa y tratamos de resolver los problemas que a los niños les están afectando, que a veces a los grandes también, y lo hacemos de una manera, como digo, cercana, cordial, hacerlo en facilito, y en eso ustedes me han enseñado bastante. Así que tremendamente agradecido de la invitación, muy contento. Paz, ¿cómo estás tú en imagínate, esta es una órbita muy diferente de todas las órbitas que tenemos en la Esta cápsula es una espacial. órbita de amigos. Sí, Y eso es lo más divertido de sí, todo. Como dice Julio, nos conocemos hace muchos años. Hemos compartido muchas cosas. Y comentaba hace un momento que su inicio en Iquique era muy cercano al nuestro. Por lo tanto, compartimos inquietudes en común, proyectos en común. Atendimos a muchos chicos en esos momentos que no tenían atención en común. Por lo tanto, es como recordar todos esos momentos es lindo, es rico, es una cosa placentera. Y ver que ha crecido, ver que está en una institución en la que yo también trabajé, ¿verdad? Hace unos varios También, años. también. Entonces, igual es parte de todo eso, se sí, remece y todo eso se conjuga. sí, así es. Compartimos esos niños. Así que un placer de tenerte acá y un placer de haber podido acercarme a tu libro, de haber podido vivir muchos de esos momentos que aparecen en ese libro, revivirlos, porque igual los compartí. Así que feliz y te felicito enormemente. Sí, yo Muchas creo que gracias, Paz. Muchas el gracias. ejercicio de ponerse a escribir, ¿no es cierto? Y terminar ya finalmente con una publicación, además de una editorial internacional, tenemos que decir que el libro de Julio está en todas las plataformas de descarga en línea en este rato ya, ¿no es cierto? Y pronto va a salir en papel como un libro tradicional. Sin embargo, después de leerlo, uno dice, ¡oh, qué entretenido esto! Qué maravilla! ¡Qué orgullo tener un amigo que, ¿no es cierto?, es capaz de escribir con esa facilidad con la que escribe en el libro, con la que llega a mucha gente. La verdad es que nosotros, muy notable, porque está escrito de una manera muy notable. Además tiene una cosa que es lo mejor, habla de Iquique. Sí, es muy regionalista y eso es muy Exacto. interesante. No tenemos acceso comúnmente a un libro que hable de una realidad, de nuestra realidad. Y ahí uno ve
y qué son nuestros niños, nuestros profesionales, nuestros profesores, nuestros profesionales de salud, lo que aparecen allí. Entonces eso es Sí. genial. Es que mira, sí, la verdad es que en nuestra tierra, en nuestra ciudad, han salido grandes cosas. No solamente el tema del deporte, ¿ya? Acá han habido avances científicos, agronómicos. Puedo nombrar el vino del desierto, puedo nombrar temas de acuicultura, ¿ya? Puedo nombrar temas que tienen que ver, qué sé yo, con bombas para usar en la minería, Neptuno Pumps, por ejemplo, ¿ya? Avances que tienen que ver con el comercio exterior a partir de Sofri y que han sido formas de comercialización inventadas acá, temas asociados a la salud mental, ¿ya? Iquique fue uno de los 3 polos pioneros de la salud mental comunitaria a nivel mundial. La salud mental comunitaria tiene desde los años 90, basa su desarrollo inicial en Andalucía, en Río Negro y en Iquique. ¿Ya? Son los 3 lugares que se atreven primero a desinstitucionalizar a las personas que vivían en un estado manicomial, que es decimonónico, es de hace ya más de 2 siglos y persistía en el mundo, y el mundo dijo esto hay que cambiarlo, pero nadie se atrevía, ¿ya? Y bueno, se atrevió en Andalucía, en Río Negro y en Iquique. ¿Ya? Y de acá, psiquiatras de acá viajaron después por el mundo a contar la experiencia, y fue algo, yo diría, formidable. Ya, bueno, me quedé pegado en la psiquiatría porque es lo más cercano. Pero, como digo, yo creo que acá tenemos grandes valores, no solo en lo deportivo, que es lo que todo el mundo dice, tierra de campeones, asocia deporte, pero hay muchas cosas que han nacido acá y que después van desarrollándose también en otras partes. Así es. Oye, nosotros, bueno, obviamente leímos tu libro y nos pareció notable la manera en que está construido en términos de poder llegar a un montón de gente. Y el título de la cápsula espacial de hoy día tiene el mismo título de tu libro, Déficit Atencional, Amar, Educar e Incluir. ¿Por qué le pusiste ese nombre, Julio? Partamos por allí para Porque, introducirnos a en la ver, temática. este es un libro que a partir de la experiencia desarrollada en escuelas de Iquique, ¿ya? Que es una escuela donde nosotros dijimos hay que romper acá el paradigma. El paradigma tradicional es que un niño que parece que tiene déficit atencional, digo parece porque no se puede diagnosticar, salvo que tengas una especialidad que te permita diagnosticarlo, ¿ya? Pero se puede sospechar en cualquier parte, ¿ya? Cualquiera puede sospecharlo, cualquiera puede pensar, ¿ya? Entonces, ese niño, con el paradigma tradicional, tiene que irse al médico, porque el déficit atencional es una enfermedad, los enfermos los ven los médicos, entonces a este enfermo vaya y el médico haga lo que tiene que hacer, y lo que tiene que hacer es medicarlo, darle un medicamento, se le pasa la enfermedad, vuelva a la sala, ¿ya? Paradigma biomédico tradicional. Entonces, en algún momento, por ahí, por el año 98, ¿ya? Dijimos, oye, pero acá hay muchas cosas que parecen déficit atencional y no lo son, por una parte. Y por otra parte, sí, a veces sí tiene déficit atencional, pero no es lo único. Hay temas de aprendizaje, hay temas de lenguaje, hay temas afectivos, emocionales, relacionales, etc. ¿Ya? Entonces, hay que preocuparse de todo eso. Y el mejor lugar para poder preocuparse, ¿ya? Y para poder ocuparse es la familia y es el colegio. Por eso, amar y educar. La familia, los padres, amamos a nuestros hijos. Yo amo a mis 2 hijos. Entonces, parte del amor es hacer lo que yo tenga que hacer como padre para descubrir lo que puede haber detrás de algunos síntomas atencionales, por ejemplo. ¿Ya? Descubrirlo, ocuparme de ello, y si hay un problema afectivo, si hay un problema emocional, ocuparme de ello, ¿ya? Y sacarlo adelante. Parte de lo que tiene que hacer el colegio es educar en esa misma línea, conjugarse, juntarse con la familia, y ahí nos metemos los profesionales de la salud, ¿ya? Y armamos esta tríada entre colegio, familia
médico u otro profesional de la salud. Ujú. Y en esa tríada, ¿qué es lo que logramos? Incluir, ¿ya? Por eso le pusimos amar, educar, incluir. Por ahí hay muchas más palabras, muchos más verbos, pero Claro. creemos que el amar, educar, incluir sintetizaba de alguna forma lo que estábamos haciendo y seguimos haciendo en los colegios de Iquique. Fíjate que la primera vez que logramos, Lucas, para desarrollar este programa, que al comienzo lo hacíamos, ¿ya? ¿Te acuerdas, Paz, cuando tú desde la Seremi de Educación, ¿ya? Y yo del Servicio de Salud, empezamos a capacitar profesores, a decirles, miren, si esto que ustedes dicen de que este niño que está inquieto, entonces hay que medicarlo? No necesariamente, puede que sí, claro que puede que sí, pero a lo mejor hay otra cosa, a lo mejor no es un déficit atencional, a lo mejor en ese momento se llamaba dislexia, a lo mejor es una dislexia, ¿ya? Puede ser, ¿ya? Hay niños con hipoacusia que se han diagnosticado como déficit atencional porque como no escucha, se distrae. Y como se distrae, no aprende, y como no aprende, se dedica a revolverla. Entonces, etcétera. Bueno, cuando hacemos un planteamiento de esa naturaleza, ¿ya? Empezamos a trabajar primero por nuestras ganas y logramos el año 99, logramos el primer financiamiento, ¿ya? Con lo que en esa época se llamaba el FONADIS, el Fondo Nacional de la Discapacidad, que después se transforma en CENADIS, ¿ya? Así es. Y nos financian en esa época 10 millones de pesos, ¿ya? Y con eso pudimos contratar a algunos profesionales, hicimos una intervención con esta metodología, ¿ya? Con la metodología que está reseñada en el libro, en los 10 colegios que tenían el mayor índice de vulnerabilidad en Iquique y Alto Hospicio. Y esos colegios, además de tener ese índice de vulnerabilidad escolar, tenían las tasas le llamaban abandono escolar, eufemismo, no era abandono escolar, expulsión, esa es la verdadera palabra, ¿ya? El niño no abandonaba, lo expulsaban, ¿ya? Tenían las tasas del llamado abandono escolar o de deserción escolar más altas de la región, de esos 10 colegios. Después de un año de aplicación de ese programa, los niños, en total de esos 10 colegios que dejaron el sistema escolar ese año, fue uno. O sea, por eso creo que la palabra incluir, ¿ya? Está tremendamente bien puesta, porque los niños que tienen problemas de salud mental y los niños con déficit atencional tienen una enorme necesidad de inclusión. Son niños muchas veces excluidos, no solamente del sistema, ahora por ley no se puede, pero son excluidos de los juegos, son excluidos de... ¿Cuántas veces la profesora le dice a uno o dos niños que tienen déficit atencional, que son muy inquietos, muy hiperactivos y un poco disruptivos, algunos de ellos, no todos, algunos, ¿ya? Entonces le pide a algún auxiliar de la educación que lo lleve a la biblioteca un rato para que el que está de cumpleaños reparta todas las invitaciones y él no se sienta mal, para que no lo inviten, porque la última vez que lo invitaron, bueno, estaba inquieto, y el tortazo fue en otro momento, y hizo muchas cosas que a nadie le gustaron y después no lo invitan más. Eso es una exclusión social muy grave, ¿ya? Muy grave. Yo lo cuento acá y parece algo, uno se imagina hasta una película, pero no es una cosa que pueda darle risa a nadie, ¿ya? Una exclusión de esa naturaleza. ¿Cuántos niños, ya, Paz, Mauricio, ya, y yo mismo, Julio, hemos atendido que son hiperactivos, que tienen un déficit atencional y que además están con la autoestima muy baja por esta exclusión social desde muy chiquititos? Cuando además tienen la autoestima tan baja porque sus cuadernos están todos rayados con un rojo de que no terminó la tarea, de que no lo hizo, de que la letra es chueca, de que lo que fuera, ¿ya? De que llegó hasta la mitad, ¿ya? Etcétera. O sea, hay estigmas que se van acumulando también cuando no actuamos con amor, cuando no educamos, cuando no incluimos. Entonces, quizás me extendí un poco, pero todo eso tiene que ver con los tres verbos que están en el título del libro.
Yo creo que es súper importante para que nuestra audiencia que nos escucha, porque la verdad es que la audiencia es bien diversa, ¿ah? Tenemos muchos estudiantes, gente de varias regiones de Chile, ¿ah? Afortunadamente nos escuchan de varias regiones de Chile, gente del extranjero, por ahí había un colega que es de Ecuador, Bofo es de Ecuador, Matías, ¿eh? O algo así, ¿no? Sí, así es Sí, ecuatoriano. ecuatoriano. Entonces, nos dicen, pucha, interesantes sus temas. Cuéntenos como desde lo básico, así como desde qué, qué es el déficit de atención en términos simples y qué no es un déficit de atención, porque yo creo que esa es como una de las cosas como más importantes, sobre todo porque uno dice, pucha, es que el déficit de atención yo lo tengo súper claro, ¿ah? Porque yo soy volado, yo me distraigo y se me va la onda, ¿ya? Y así soy yo, po. Entonces yo creo que eso es déficit atencional. Y la verdad es que de repente uno eso piensa, ¿no es cierto? Y además siempre tiene el concepto ese como presta atención, ya presta atención, siéntate, presta atención. Entonces empieza uno a asociar, ¿no es cierto?, de chico, prestar atención significa estar sentado y estar quieto. ¿Será eso, se prestar atención? Y entonces ahí cuando nos empezamos a mezclar una serie de terminología, así que yo creo que una de las cosas que podemos hacer ahora que es muy interesante es definir qué es un déficit de atención y qué es lo que no es un déficit de atención. Partamos por ahí. En Claro. esa misma línea, antes de hacer la definición, yo creo que también es pertinente mencionar que es un problema bastante, nosotros no lo vemos como de una gran magnitud, pero en nuestro cierto momento, nuestra contemporaneidad, estamos llevando mucho a la práctica lo que dice Mauricio, oh, yo tengo déficit de atención por esto, no, yo soy medio TOC, no, hoy día ando bipolar. Y tenemos que entender que es cuando ustedes dicen eso, cuando nosotros decimos eso, estamos frente a un trastorno que se diagnostica por profesionales que son idóneos. Entonces lo estamos llevando de forma cotidiana como si no fuera nada, se baja la magnitud y por tanto se hacen más cercanos. Ah, no, esa persona tiene déficit atencional solamente, solo es bipolar, solo es TOC. Entonces es un problema que estamos generando por utilizar de una forma indebida la terminología. Yo creo que es una de las cosas que deberíamos hacer como profesionales, concientizar a las personas. No banalizarlo, ¿no es cierto? No banalizarlo, claro, no hacerlo tan eso es lo más importante, que desde mi perspectiva, por lo menos. Estimado Julio, ¿qué es un déficit atencional? ¿Y qué cosa no es? Sí, mira, estaba pensando cómo tomo la pregunta. Es fascinante. Me darían ganas de hablar 3 horas sobre esa pura pregunta. Y tiene 5 minutos. 5 minutos llevan 4. Mira, me encantaría, pero voy a tratar de decir las cosas que quiero decir. Es que una de las cosas que tenemos que pensar cada vez que vamos a diagnosticar algo es cómo nos acercamos, ¿ya?, a un problema de salud, ¿ya? ¿Cuál es nuestra epistemología, lo que está en la base de nuestro acercamiento, de nuestro entendimiento de un problema? Entonces yo podría decir, un cuadro clínico es una suma de síntomas o una suma de conductas que yo le llamo síntomas. Eso es un cuadro clínico, bastará con que sume eso, porque si fuera eso, entonces hay que aplicar el test de Conners y se acabó todo el tema. Sí, estaríamos listos. Como sacamos el puntaje. Nada que hacer. Sumó más de 15, tanto, sumó más de 20, tal dosis y se acabó. Y entre el test de Conners y el metilfenidato, no hay un paso y se termina el problema. Bueno, eso se ha hecho, eso es lo más dramático. Y eso se ha hecho muchas veces y por mucho tiempo, y por eso es que la medicina se ha desprestigiado, la medicina de niños, de salud mental, psiquiatría, neurología, nos hemos desprestigiado, ¿ya? Y se han desprestigiado medicamentos que pueden ser muy buenos cuando están bien indicados, ¿ya? Porque se ha tomado el diagnóstico como una suma de síntomas. O sea, en primer lugar, lo que no es una suma de síntomas, o una suma de conductas, que yo le digo, como soy médico, le digo síntomas. Eso no es bien importante aclararlo, el concepto que no es una suma de conductas, ¿no es cierto? Que uno puede observar y categorizar dentro de un esquema de checklist.
no es eso. No es eso, no es eso. Y la verdad es que prácticamente nada de la medicina es eso, y en la fonoaudiología tampoco, ¿verdad? Y en neurociencias tampoco. Es decir, nada es tan sencillo como esa sumatoria. ¿Ya? Esas son ayudas que permiten quizás estandarizar, que permiten ver una evolución, si antes tenía más crucecitas marcadas o más puntos y cuántos marco ahora, ¿ya? Me podrá servir para eso, pero para nada más. ¿Ya? Ese es un punto, primero, de lo que no es. Segundo punto, vámonos ahora a lo que sí podría ser, o a lo que sí es. Existe una cantidad importante de niños, 6,4% de la población infantil, que tienen mucha desatención, mucha distractilidad y mucha inquietud. ¿Cierto? Uh-huh. Entonces, esos son los niños con déficit atencional. ¡Cuidado! ¿Alguien conoce a algún niño que nunca sea desatento, que nunca se distraiga, ¿ah? Y que nunca sea inquieto? Tráiganme uno por acá, ¿ya? O capaz que sí, pero los menos, ¿ya? La mayoría de los niños se distrae, la mayoría de los niños no presta mucha atención, la mayoría de los niños son inquietos, pues son impulsivos, ¿ya? Y cuando los vemos así, oye, pero cuando vemos esas características, también nos preocupamos, po. Entonces es como extraño, po. Claro, pero entonces hay que marcar un punto, ¿ya? Y acá viene otra diferencia más con el resto de la medicina, ¿ya? No existe la apendicitis amérea. O sea, o tiene o no tiene. O tiene o no tiene, ¿ya? Pero sucede que con la atención, con la inquietud, con la distractilidad, sí existe un transcurso desde lo normal hasta lo más anormal, ¿ya? Y todos a ratos nos distraemos. Todos a ratos somos más inquietos, somos más impulsivos, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Cuándo yo voy a decir esto ya no es conducta, esto ya es síntoma? ¿Ya? Cuando producto de esas situaciones el niño empieza a pasarlo mal. Cuando producto de esas situaciones se dificulta su aprendizaje, se dificulta su interacción social, se compromete su autoestima. Es decir, empieza a afectarse el normal desarrollo psicoemocional, relacional, social del niño. Y eso hay que tenerlo tremendamente en cuenta. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Conociéndolo. Conociendo al niño, no viendo un listado de síntomas, no una checklist, conociéndolo, entendiéndolo. ¿Ya? Y eso lo podemos hacer de mejor manera, no los médicos. Sí, sí. Lo pueden hacer mucho mejor los profesores, lo pueden hacer mejor los padres, pero les faltan algunos conocimientos que nosotros tenemos. ¿Ya? Pero si nos juntamos los tres, caramba, somos re potentes ahí, somos muy potentes en acercarnos a lo que realmente está ocurriendo, porque tenemos que hacer esa distinción, ¿ya? Tremendamente importante. Entonces, el déficit atencional, podríamos decir que es cuando se da parte importante de esta tríada diagnóstica, sintomática, de tal forma que empieza a afectar el normal desenvolvimiento y desarrollo psicoemocional y social del niño. ¿Ya? Ahí ya empezamos a plantearnos que existe eso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Estamos. Eso, no sé si lo he logrado explicar. Sí, adecuadamente. Sí, yo creo que sí. Hay una mamá o alguien pone, ¿no es cierto? Mirta nos escribe y dice, neurólogos de Iquique entregan diagnósticos sin siquiera conocer al niño. Y después dice, el Mineduc autoriza que incluso médico cirujano entregue diagnóstico y no exige especialización. ¿Es tan así, Julio? ¿Es tan complejo el tema en términos de no exigir, en términos... Porque, a ver, yo entiendo que cualquier médico está autorizado a entregar recetas, hacer medicina, no sé, entregar medicinas para una enfermedad, eso lo entiendo yo.
Lo que me preocupa es que pronto se entregue para cualquier medicamento, y es tan así, o cualquier médico está autorizado a entregar recetas por psicofármaco, así como así. Legalmente, ¿Mm? lamentablemente sí. En Chile no Ya, hay ley de especialidades médicas, ¿ya? ya, Yo me titulé de médico cirujano, así se llama el título de médico, en Chile se llama médico cirujano, ¿ya? Opere o no opere, pero así se llama, ¿ya? ya. Y después me especialicé en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Pero si hay una persona que se cayó y tiene una contusión en su pierna izquierda, ¿ya? Y yo lo puedo atender y lo puedo tratar y le puedo dar un medicamento. Es más, ¿ya? Hasta podría, indicar una inmovilización si fuese necesario y no caigo fuera de la ley. Es decir, podría hacer lo que hace un traumatólogo, podría hacer algo de la traumatología, ¿ya? De hecho, es lo que todos los médicos hacemos con nuestras familias, ¿ya? Evidentemente, o sea, nadie de mi familia, ni siquiera de mi familia que está muy lejos, ¿ya? Va a ir nunca a un otorrino por una amigdalitis, ¿ya? Porque cualquier médico, aunque tenga cualquier especialidad, puede diagnosticar la amigdalitis y puede tratarla, ¿ya? Ujú. El tema es que hay un conflicto ético cuando uno se involucra en un área en la que no maneja. Dije amigdalitis, pero si estamos hablando de un tema otorrinolaringológico más complejo, ¿ya? Aunque la ley me permita, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Entonces, sí, cualquier médico legalmente puede recetar cualquier medicamento, ¿ya? Eso está en la ley. Pero hay normativas para las instituciones acreditadas que están regidas por la Superintendencia de Salud y que supervigila de que los que hagan determinados procedimientos sean de esa especialidad, ¿ya? Y al médico que lo hace sin tener la especialidad no lo pueden sancionar, pero la institución puede perder su acreditación. Ujú. Entonces, Ya. de alguna manera, todos los que están o estamos vinculados a instituciones, tenemos que observar que lo que hacemos esté dentro de lo que sí puedo hacer por mi especialidad o por mi condición de base de médico cirujano o médico general, que también se llama, ¿ya? Y de lo contrario, yo expongo a mi institución a que pierda la acreditación, ¿ya? No es Ya. Hasta ahí menor, se ¿ah? puede No es regular, menor. hasta ahí se Es puede un regular. riesgo. Sí, y no es menor. Oye, nos escriben hartas cosas, ¿ah? Nos preguntan si podríamos ver esto desde una mirada más bien multidisciplinaria también. Yo creo que vamos a ir avanzando hacia allá. Lo que vamos a hacer es que estamos tratando de sentar las bases en términos de medicamento, en términos de qué se trata, ¿no es cierto? Todo esto. Y vamos a entrar justamente en un tema que yo creo que es uno de los temas más importantes del tema del déficit atencional: medicamentos. Y tenemos que preguntarle al médico, ¿no es cierto? Al especialista en psiquiatría que entrega medicamentos, porque aquí hay, pero de todo tipo de opiniones. Opiniones desde, si a mi hijo que le diagnosticaron déficit atencional le dan medicamento, lo van a hacer drogadicto. A mi hijo que le dieron este medicamento, mire, está como embobado. Y digo esto porque resulta que desde el punto de vista de la fonoaudiología, que es lo que hacemos nosotros con Paz, con Matías, ¿no es cierto? Nos toca ver pacientes que vienen con un combo, po, con trastornos del lenguaje, déficit atencional, problemas del espectro autista, vienen todos juntos. Y ahí nos toca ver ahí por un concepto que es de comorbilidad, ¿no es cierto? De todo. Y los médicos, perdón, los papás, ¿no es cierto?, que asisten a consulta médica, ven a los médicos de especialidad de psiquiatría, y este es un pelambre y un palo para los psiquiatras, ¿no es cierto?, una vez cada 3 meses, una vez cada 2 meses, porque hay pocos, porque hay pocos. Nosotros los vamos viendo cada semana y vamos viendo evoluciones respecto de los medicamentos. Y de pronto uno dice, sí, en realidad parece que la dosis es como muy alta, pero yo no soy nadie para decir si la dosis es muy alta o muy baja. Entonces uno dice, busque de nuevo atención con el médico. Y la queja es que resulta que en el hospital me van a atender en un mes más, en 2 meses más. Y eso es una realidad. Entonces,
¿podríamos aclarar un poco el tema de los medicamentos? Porque es un tema, así no podemos dejar de mencionarlo. Sí, mira, Mauricio, va muy de la mano con Sí. el hecho de trabajar con muchos profesionales. Y después te voy a explicar por qué. Si después se me olvida, por favor me preguntas por qué. Yo digo que esto de los medicamentos y el buen uso va de la mano con trabajar con otros profesionales, ¿ya? Y ahí quiero referirme después, ¿ya? La voy a dejar boteando, ¿ya? A lo multidisciplinario, lo interdisciplinario y lo transdisciplinario. Dejo esas 3 palabritas por ahí guardadas, ¿ya? Me lo recuerdan. Eso lo vamos a retomar. Ya. A ver, como todo en la vida depende, ¿ya? Si los medicamentos pueden ser buenos o malos, ¿ya? O más bien el medicamento no es ni bueno ni malo, es el uso que le estoy dando. No existe ningún medicamento que no tenga algún efecto colateral, porque es una sustancia que viene de afuera del organismo, ¿ya? Y que incide en la química del cuerpo, ¿ya? Y en las reacciones químicas y bioquímicas que hacen funcionar nuestro organismo, ¿ya? Y se mete en un lugar donde no estaba, donde funcionaban otro tipo de sustancias y metemos una sustancia extraña, ¿ya? Que estimula algunas reacciones o bloquea otras y así funciona, ¿ya? Y así actúa el medicamento, o estimulando algún químico corporal o bloqueando otro químico corporal, ¿ya? Y eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ser una sustancia tan selectiva que actúe solo en esa reacción química y en ninguna otra? No, actúan en otras. Por eso existen los efectos colaterales. O sea, te tomaste una aspirina, ¿ya? Y se te pasó el dolor de cabeza, pero te vino acidez de la guata, ¿ya? ¿A todo el mundo le viene? No, a algunos les viene, ¿ya? Y a todos los que le viene se le transforma en úlcera. No, porque ella le habrían prohibido hace rato ya la aspirina. Pero si hay unos pocos que pueden desarrollar úlcera, pueden, por aspirina, ¿ya? Pero son tan pocos y ahí viene la otra parte. Se les advierte, usted va a empezar a tomar aspirina, ¿ya? Si usted empieza con tales molestias, suspéndala y me avisa y le vamos a buscar una alternativa. Entonces, basta con esa frase. Yo te aseguro que no veríamos a casi ningún niño dopado por medicamentos para el déficit atencional, como el metilfenidato, por ejemplo, si el médico le dijera, mire, vamos a iniciar este medicamento que se usa de lunes a viernes, los días que va a clase. Pero solo para empezar quiero que empiece un sábado, para que usted lo vea en la casa, porque si usted ve esto y esto otro, ¿ya? Entonces lo suspende y me avisa. Por otra parte, esa es una primera precaución que todo médico tendría que tener cuando indica estos medicamentos. Segunda cosa, acá no es como el antibiótico, ¿ya? Que la mamá lleva al niño, le encuentra, sigamos con la amigdalitis, y le encuentra la amigdalitis, ya, y va a tener que tomarse este antibiótico, pues vamos a pesar al niño cuánto pesa, tantos miligramos por kilo de peso, y la chunta, pero no, exacto, a lo que necesita, preciso, no se equivoca nunca, ¿ya? Pero sucede, ¿ya? Que el antibiótico actúa sobre la pared de las bacterias y qué sé yo, que tienen un sistema químico bastante predecible, ¿ya? Pero los medicamentos que usamos en psiquiatría, todos, no solamente el metilfenidato, actúan sobre ciertos receptores que están en las neuronas de la corteza cerebral, ¿ya? Y esos receptores, en algunas personas hay muchos receptores, en otras hay menos, y no significa que sean más ni menos inteligentes, sino que hay una variabilidad en la densidad de receptores que están en las neuronas de la corteza. Por lo tanto, este mismo medicamento, esta misma dosis, 10 miligramos de metilfenidato, ¿ya? A Claudita, ¿ya? Y a Federico, o mejor pongamos del mismo género, ¿ya? A Claudita y a Paz, para acordar un poco de la Paz, ¿ya? A Claudita y a Paz, ¿ya? Que pueden tener el mismo diagnóstico, que pueden tener la misma edad, el mismo peso, ¿ya? Pueden ser hasta hermanas, ¿ya? A Claudita le va a dar más efecto y a Paz le va a dar menos. Ese es un problema. ¿Puedo predecir eso? No todavía,
pero estamos trabajando en ello. No, yo no estoy trabajando en eso, pero sí estoy siguiendo a los científicos que están desarrollando la farmacogenómica. Y la farmacogenómica es un área de la ciencia farmacológica y de la genética que nos va a permitir predecir exactamente cuánto, entre otras cosas, nos va a predecir qué cantidad de medicamentos te va a dar a cada persona, ¿ya? Pero por ahora no lo puedo predecir, entonces tengo que tomar la segunda precaución. La primera era advertir que puede pasar algo, ¿ya? Y la segunda es partir con una dosis más baja. Si el niño lleva meses con el diagnóstico, ¿por qué tengo que mejorarlo el lunes en punto? Porque el colegio está presionando que si no se mejora, no sé qué va a pasar, ¿ya? Bueno, ya no pueden presionar, la ley Ritalin, ya no pueden excluir a nadie y no lo pueden obligar a tomar medicamentos. Entonces, pucha, colega, ya, le voy a hablar a mis colegas ahora, demórate un poquito más, doctor, demórate un poquito más, parte con una dosis un poco menor, porque hay algunos niños que reaccionan muy bien, incluso con una dosis más baja. Y si partiste inmediatamente con la dosis elevada, nunca vas a saber si hubiesen dado mejor con menos dosis y se ahorra la mitad del costo y la mitad del riesgo y la mitad de cualquier cosa. Entonces, se comienza con una dosis baja y uno le dice, mire señor, ¿ya? Usted se va a dar cuenta que si no le hace nada o le hace muy poquito, usted va a poder subirle un poco más y le hace un esquema hasta este nivel. Y yo le autorizo a que pueda llegar hasta esta dosis. Pero hay que tomarse el tiempo, hay que explicarle en la consulta y qué sé yo, ¿ya? Y si uno hace ese proceso, la advertencia y este método de partir de a poquito, que en medicina le llamamos titulación del fármaco, ¿ya? Si uno va titulando el fármaco, ¿ya? Que es este aumento gradual de acuerdo a la respuesta, te aseguro que los niños que pueden andar con algún efecto colateral indeseable serían casi ni uno. Casi ni uno. ¿Ya? Eso. Y se termina el tema, ¿ya? Parece algo tan sencillo y tan Sí, pero hay que hacerlo. Bueno, perdón, eso desde el momento que ya tengo un buen diagnóstico. Porque si yo parto mal y parto sumando los puntos del test de Conners y creo que con eso hice diagnóstico, ahí no hay nada no hay nada que arreglar después. O sea, ni aunque titules de a poco, ni aunque le advierta, ahí ya partiste mal y ya está todo funado para adelante. Perdón la vulgaridad, todo funado, pero estamos en confianza, ¿ya? Estamos entre amigos. Ahí no hay posibilidad de arreglo de esa forma de hacer medicina, ¿ya? Entonces, claro, hay que hacer un buen diagnóstico, hay que hacer un buen diagnóstico diferencial, que es saber si es o no es, si puede ser que se parezca y sea otra cosa, ¿ya? Y también hay que evaluar la comorbilidad. A veces ya, hice el buen diagnóstico, sí, está bien hecho, tiene déficit atencional, pero es que a lo mejor se acompaña de otra cosa adicional. Uno dice, pero ¿cómo tanta mala pata que tiene déficit atencional y además tiene otra cosa? Bueno, déjenme decirles que 2/3 de los niños que tienen déficit atencional tienen algún diagnóstico agregado. Alteraciones del lenguaje. Mauricio, ustedes lo conocen muy bien. Lo sabemos, lo sabemos. Perfectamente. Alteraciones de aprendizaje, ¿ya? Problemas emocionales y de autoestima, etcétera. O sea, un listado grande. 2/3 de los niños. Entonces, hay que hacer un buen diagnóstico diferencial, un buen análisis de comorbilidad, y recién en ese momento estoy en condiciones de decidir si uso o no un medicamento. Pero cuidado, que no termina ahí el tema, ¿ya? No termina ahí, porque el medicamento no es el tratamiento. El medicamento a veces es el tratamiento y es una parte del tratamiento, una parte. Porque evidentemente si este niño tiene un trastorno fonológico, ni con la pastilla que haya en el planeta se le va a superar su trastorno fonológico. Va a seguir hablando enredado si es el área de los pero más atento. Y a lo mejor más. Sí. Por lo tanto, necesito que el fonoaudiólogo haga un trabajo que él sabe hacer y que es el trabajo del tratamiento del habla y del lenguaje, ¿ya? Pero Julio, si ahí nos vamos un poquito para atrás, porque hay varias mamás en el chat. Si una mamá le escucha a la educadora del kinder, vámonos al segundo nivel transición, ¿verdad? Donde empiezan a aparecer, florecer estos chiquititos,
Y le dice a la mamá, ¿sabe qué? Parece que su hijo tiene problema de atención porque no hace nada, se para cada rato, molesta a los compañeros. ¿Qué es lo que tendría que hacer una mamá? Porque generalmente se les dice de esa forma muchas veces, y los papás no saben qué hacer, dónde ir, dónde dirigirse, quién los puede orientar. ¿Qué hace esa mamá? A ver, justamente ahí apunta el libro que estamos conversando hoy día. ¿Ya? ¿Compre el libro? ¿Eso? No, si lo compro, si no lo piratea, no sé. Pero vamos a hacer negocio. De ahí nos inspiramos hace 20 y tantos años para empezar a trabajar con esta, porque se detecta fundamentalmente en el colegio. El primero que se da cuenta que el niño tiene problemas atencionales es el profe educadora de pre-kinder, kinder, ¿ya? O de primero básico, normalmente primero y segundo, ¿ya? NB1, ¿ya? Es donde primero se empiezan a dar cuenta, que es el primero y segundo básico, o a veces dependiendo de la exigencia pre-kinder o kinder. Entonces, cuando este profesor, ¿ya? Me parece muy buena la pregunta de la mamá, pero primero yo quiero responder, y como yo tengo la palabra, voy a responder lo que yo quiero, ¿ya? Sí, ya lo sé, ya lo sé. Claro, ¿qué es lo que tendría? Tenemos pendiente lo otro de los... Sí, que no se te olvide. Del equipo. Sí. ¿Qué es lo que tendría que hacer esta profe, esta educadora? Lo que tendría que hacer esta profesora, además de decirle a los padres, por supuesto, mire, estoy sospechando eso, tendría que decir, ¿sabe? Acá en el colegio tenemos una psicóloga, ¿ya? Y le voy a pedir a la psicóloga que lo evalúe también. Y acá en este colegio tenemos también una profesora diferencial que le voy a pedir que le haga una evaluación de sus potencialidades de aprendizaje, ¿ya? Y además, usted me ha contado que, mamá, usted me ha contado de que hay algunas situaciones tanto difíciles en la casa, así que, si usted me permite también, le voy a pedir al asistente social que los visite para que pueda hacer un análisis de la situación relacional dentro del hogar, ¿ya? ¿Cómo cambiaría la historia? ¿Cómo cambiaría la historia? Ese niño tendría todas estas miradas, ¿ya? De estos profesionales, y todavía no se mete el médico, sin médico, todavía no hay ningún médico metido en este baile, ¿ya? Y tendría una cantidad de análisis que permitirían configurar de mucho mejor manera lo que de verdad le está pasando. La gran mayoría de esos niños, que es educadora, que le habla a la mamá, ¿ya? Van a poder resolver su situación con las estrategias y con las herramientas que estos profesionales tienen en el colegio. Y muy pocos van a tener que ser derivados al médico, ¿ya? Bueno, de ahí parte la historia. Ahora, ¿qué tiene que hacer la mamá ahora? Ahora voy a responder, mamá, ¿ya? Si le voy a responder. ¿Qué hay? Usted cuando le digan eso, ¿ya? Primero ver cuál es el sistema de salud que tiene. Porque si usted pudiera acceder a un sistema de salud donde tenga la evaluación de varios profesionales, ¿ya? Dependiendo de lo que se quiera, no es que a todos haya que evaluarlo necesariamente con múltiples profesionales, pero si es muy chiquitito, ¿ya? Y hay alguna duda en el modo de hablar, ¿ya? Y a la vez está con sus habilidades de preescritura, ¿ya? Muy por debajo de lo que se esperaría, entonces una evaluación de fonoaudiólogo y una evaluación psicopedagógica le vendría muy bien a su niño antes que lo lleve a un médico. Porque es posible que entre esos profesionales ya logren encontrar buena parte de lo que está pasando y lo puedan resolver. Y a lo mejor no necesitar médico, ¿ya? Ahora, si lo llegara a necesitar, pero hay una buena atención en ese niñito, fonoaudiológica, y una buena atención psicopedagógica, y a lo mejor necesita igual médico porque sigue con sus problemas, y a lo mejor igual va a necesitar un medicamento, lo más probable es que lo requiera en dosis más bajitas que si no tuviese el apoyo de estos profesionales. Entonces, primero, una evaluación de profesionales de la salud mental y del desarrollo infantil, de acuerdo, que sean acorde a lo que al niño le está pasando, ¿ya? Porque cuando dice el niño no atiende, no es solo eso. Hay que ver por qué no atiende, qué le pasa, qué hace cuando no atiende, desde cuándo que no atiende, ¿ya? En qué asignaturas no atiende, ¿ya? Justo desde que nació la hermanita que no atiende, ¿ya? ¿Me explico?
Cuando digo justo que la hermanita, al tiro se nos viene otro campo ahí. Y ahí no tiene nada que hacer un medicamento, no tiene nada que hacer el fonoaudiólogo. Ahí lo que hay que hacer es establecer las relaciones intrafamiliares y por qué esta hermanita y el nicho que ocupaba el hermano, y etcétera, y lo que podemos imaginar. ¿Ya? Y justo ahí dejó de atender. ¿Ya? Y eso se llama déficit atencional. Volvemos a lo que primero preguntaba Matías. ¿Ya? Eso no se llama déficit atencional. ¿Ya? Ahí hay un tema afectivo y de celos y de ocupación del espacio afectivo, la simbiosis materna, y eso es otro tema. ¿Ya? No es déficit atencional y no es metilfenidato lo que hay que hacer ahí. ¿Ya? Entonces, me quedaba pendiente lo de los profesionales, que también es tan importante. ¿Ya? Justamente nos preguntan eso, ¿ah? Porque si en la mayoría de los colegios hay PIE, hay que exigir que lo hagan. ¿Deberíamos llegar a ese nivel? Claro, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Que ahí tenemos que negociar. ¿Ya? Tenemos que negociar porque en los colegios donde aplicamos este programa trabajamos con los distintos profesionales de equipos de PIE y convivencia. Hoy día me reuní con la directora y con los equipos de PIE y convivencia del Colegio Manuel Castro Ramos, que es el colegio que estamos en este momento desarrollando este programa, y lo vamos a hacer por primera vez a distancia. Lo vamos a hacer con atenciones online. ¿Ya? La normativa lo permite. ¿Ya? Va a ser todo un desafío. ¿Ya? Después de 20 años haciéndolo presencialmente. Bueno, pero sucede que la normativa señala, ¿ya? Si hay alguna autoridad del ministerio que me escuche, a lo mejor nos vamos a meter en un problema, pero espero que no. ¿Ya? Nos va a llegar medio palo. Dice que esos profesionales, ¿ya? Mauricio, si ve a alguien del Ministerio de Educación y lo borramos enseguida. No te preocupes, lo cerramos acá. Bloquealo. Dale nomás. La normativa dice que esos profesionales, ¿ya? Están para determinadas actividades y no están para abordar, enfrentar, tratar o intervenir en este tipo de situaciones. Entonces, digo, miren, si ustedes desarrollan este programa y trabajamos en conjunto y ayudan a que intervienen y qué sé yo, ¿ya? Van a ser muy pocos los niños que tengan que derivar a un psiquiatra infantil. Se lo aseguro. Si hacen esto bien hecho y se les capacita, se hacen clases, cursos, capacitación, ¿ya? Van a ser muy pocos los niños que van a derivar a un psiquiatra. Y cuando lo deriven, no va a tener que esperar 4 meses para que lo atiendan, sino que el psiquiatra va a venir para acá, al colegio. Ah, ¿cómo? ¿En el colegio? Sí, va a venir al colegio. ¿Ya? Y va a venir toda la semana al colegio. ¿Ya? Toda la semana va a estar acá. Cuando era presencial y cuando lo hacemos a distancia, va a estar conectado con ustedes todas las semanas y va a estar resolviendo las situaciones que sí ameriten esta derivación. Y ahí dicen, entonces voy a autorizar a mi psicólogo, a mi asistente social, ¿ya? a mi fonoaudiólogo, cuando hay fonoaudiólogo en los colegios, no en todos hay, para que entonces desarrollen esta actividad, porque se dan cuenta la tremenda ganancia que van a tener. ¿Ya? Se llega a este acuerdo. Esa es una de las ventajas de trabajar con muchos profesionales. Pero me quiero quedar en una frase que entiendo muy bien lo que tú dijiste, Mauricio, cuando dijiste, yo estoy viendo un niño que parece que está sobremedicado, pero yo no soy nadie para poder diagnosticarlo. Entiendo el sentido que dijiste, pero discrepo categóricamente. No es que no sea nadie. Tú eres una persona absolutamente idónea y cualquier profesional del desarrollo infantil es absolutamente idóneo para poder señalar que hay un problema. Yo no tengo idea cómo se fabrica un reloj ni cómo se arregla, pero yo puedo saber si está marcando bien la hora o no, y si se está adelantando o atrasando, eso lo puedo saber. ¿Ya? No tengo que ser relojero para eso. ¿Ya? Y perfectamente, y es de una valiosísima ayuda. ¿Ya? Bueno, tenemos que decir que trabajamos así de una u otra manera. ¿Cuántas veces tomaste el teléfono y me dijiste, Julio, acabo de ver a este paciente que veo y resulta de que veo que le indicaste algo y no le está haciendo nada, o me llamaste otras veces al otro día y este otro le está haciendo mucho? Pero es que es un... Perderse eso es perderse la mitad de las posibilidades de interacción. ¿Ya? Y entonces, todos los que trabajamos con niños debiésemos estar formados, ¿ya? Y debiésemos tener toda la soltura para poder opinar, ¿ya? Sobre lo que está ocurriendo con un medicamento. ¿Ya?
la ley dice, y evidentemente quien puede tener el conocimiento es el médico, y es el que va a hacer la receta finalmente y va a tomar una decisión, pero tiene que nutrirse de lo que están viendo todos los demás. ¿Ya? Cuando llego a un lugar donde hay pacientes hospitalizados, ¿ya? Lo primero que tengo que hacer, ¿ya? Y paso en la mañana, es preguntarle a las enfermeras que estuvieron en la noche cómo estuvo el paciente en la noche, pues. O sea, si yo creo que porque lo entrevisto en estos minutos voy a sacar todas las conclusiones, tengo que nutrirme de la enfermera, del paramédico y etcétera, ¿ya? De los que vieron al paciente. Y también como médico va a ser muy valioso para mí recibir todos los aportes y no solo en cuanto al médico, en cuanto al medicamento, ¿ya? También en cuanto al diagnóstico, ¿ya? Porque si un profesional ve al niño todas las semanas, ¿ya? Va a poder enriquecer e incluso hasta contradecir un diagnóstico que uno haga. ¿Y qué tiene que decir uno? Gracias. Gracias, no me había dado cuenta de eso. El problema es que tenemos muchos diostores, pues, y esa es la otra también, que no podemos negarlo, pues, si de pronto he recibido de otros diostores comentarios como, ¿acaso osas cuestionar mi diagnóstico? Sí, Entonces, cuando yo digo, sí, obvio, porque yo lo estoy viendo acá, pues, o sea, como, sí. Oiga, yo no soy relojero, pero esta cuestión se está adelantando. O sea, es tan obvio. Tenemos de eso también, Entonces, ese trabajo, muchas veces se cree que trabajar en equipo es que cada uno hace lo suyo, ¿ya? Y eso no está en equipo, eso es lo multidisciplinario. Pero cuando empezamos a interactuar y a enriquecernos, pasamos a ser interdisciplinarios, pero crecemos todavía más arriba cuando somos transdisciplinarios, es decir, cuando nos permitimos uno entrar en el terreno del otro, ¿ya? Evidentemente, yo nunca, salvo que estudie la carrera de fonoaudiología, ¿ya? Nunca voy a saber lo que sabe un fonoaudiólogo, ¿ya? Pero por supuesto que yo puedo plantear algo que sea de análisis fonoaudiológico. Y el fonoaudiólogo me va a decir que sí o que no, pero no se va a enojar conmigo, ¿ya? Y puedo intervenir y puedo enriquecer y puedo generar un diálogo que a todos nos va a servir. A mí me va a permitir aprender, ¿ya? El fonoaudiólogo va a tener otra mirada, otra perspectiva, puede que coincida, puede que no, pero eso a quién le puede hacer daño. Eso es cierto. Camila nos comenta ahí que dice, perdón mi comentario, pero cuando llega un diagnóstico de neurólogo, muchas veces se cree ciegamente que es correcto sin siquiera revisarlo. No es menor el comentario porque también es cierto. Potente la... De Camila tiene un ladrillo en la mesa. Sí, no, dejó la escoba. Te lo mandó con cariño. Yo la polvadera con el ladrillo que tiró la cara. Me gusta. ¿Ya? Mira, yo creo también de que tenemos que tener un grado de confianza, ¿ya? Tenemos que tener un grado de confianza y evidentemente, y si me hago una casa, y si el ingeniero calculista me dice que con esta cantidad de fierro y de hormigón la casa está bien y no se cae, tengo que creerle, porque si no andaría paranoico todo el día y pensaría que al primer sismo se me cae la casa. Por algo hay un calculista que hizo las cosas y calculó el fierro, el cemento, la altura, los anchos, los pilares y qué sé yo. Y cuando hay un cirujano que dice, sí, este es el diagnóstico y tengo que hacer tal operación, ¿ya? O un oncólogo que dice, este es el tipo de cáncer y acá no es necesario hacer esta cirugía tan grande, bastaría con extirpar solamente el tumor porque no está invadido, tengo que creerle. Pero si empiezan a aparecer evidencias de que la cosa no es así, entonces yo te diría que tienes toda la razón, Camila, ¿ya? Hay que tener una cuota inicial de confianza. De lo contrario, no funcionaría ninguna de las profesiones del planeta, ¿ya? Pero también, junto a la confianza, también tengo que confiar en lo que yo veo, y si yo empiezo a ver que no es lo que dijo el especialista, médico, ingeniero, abogado, tengo que decirle, mire, usted me dijo, el contador, usted me dijo que con esta manera tributaria iba a poder pagar menos impuestos, que estoy pagando más, algo no está resultando acá, ¿me entiendes? ¿Ya? Tengo que decírselo. ¿Ya? Entonces tenemos que tener esas dos cosas, ¿ya? La confianza ligada también a
al análisis objetivo de todos. Hoy estoy viendo acá a Lilian Rojas. Lilian Rojas es una amiga muy querida de Arica. Sí. ¿Ya? ¿Puedo leer la pregunta? Por supuesto. El comentario, sí. Sí. Hola Lilian, en el caso de los diostores, creo que eso pasó ya. Si hay un informe de las distintas miradas profesionales, el médico tendrá que recepcionar esa información. Esa experiencia la vivimos en el hospital de Arica. Bueno, en el hospital de Arica tuvimos una experiencia muy bonita durante varios años con Lilian y con Óscar Darregrande, neurólogo, ¿ya? Y trabajamos en conjunto, ¿ya? En conjunto. Durante un tiempo se nos incorporó también una fonoaudióloga, ¿ya? Pero básicamente estuvimos Lilian, psicóloga, Óscar Darregrande, neurólogo, y yo, y nos juntábamos una vez al mes a ver entre los tres a los niños. Y la verdad es que lo que podíamos hacer entre los tres, desde cada una de nuestras miradas, enriqueciéndolas, ¿ya? Y opinando uno del otro, trabajando de un modo tan transdisciplinario, fue notable. En Arica también hicimos este mismo trabajo con los colegios, ¿ya? Con varios colegios. También capacitamos profesores, ¿ya? No llegamos hasta el punto del trabajo, de la consultoría, de atender sistemáticamente a los niños, porque claro, iba una vez al mes y no podíamos hacerlo con esa sistematización semanal, pero capacitábamos a los profesores para que ellos también avanzaran en acercamientos diagnósticos y en una derivación mucho más dirigida. Por ejemplo, un niño que está muy desatento en la sala y que está muy inquieto y que se distrae, ¿ya? Pero sucede de que ese niño tiene un hermano que es consumidor de pasta base, ¿ya? Y está muy preocupado por su hermano y por lo que está sufriendo la mamá. Y eso lo tiene con su mente en otra parte. ¿Ese niño se va a poder concentrar en la sala? No se va a concentrar en la sala, ¿ya? Ese niño va a estar muy tranquilo, no, porque su nerviosismo también lo hace estar inquieto, ¿ya? Y si le paso el test de Conners, va a aparecer como que si tuviera el diagnóstico de déficit atencional, ¿ya? Pero ese niño tiene déficit atencional. Ese niño lo que tiene es un tremendo problema en su familia, ¿ya? Y no hay que mandar a este niño al neurólogo o al psiquiatra para que le dé una pastilla. Lo que hay que hacer es abordar el problema familiar y ojalá convencer al hermano para que entre a un tratamiento antidrogas, ¿ya? Estas cosas las tratábamos en los colegios de Arica, ¿ya? Con Lilian y con Óscar, así que agradezco mucho y me causó una gran alegría ver el comentario, ¿ya? Este programa lo hicimos en Arica y además fue exportado a otras regiones. Se hizo en Punta Arenas, en Talcahuano, en Santiago Oriente, en Santiago Poniente o Sur Poniente, ¿ya? Pedro Aguirre Cerda. Y en todas partes dio el mismo resultado, ¿ya? O sea, esto funciona. Cuando trabajamos en conjunto en los colegios, en conjunto, familias, ¿ya? Colegios, médicos y profesionales de la salud, o sea, amar, educar, incluir. Cuando hacemos de esa manera y con esa metodología da un resultado potentísimo. Es salvajemente bueno y voy a decirlo, es bueno, es bonito y es barato. ¿Cómo hacer barato más profesionales? ¿Ya? Lo es, porque lo que se tiene que invertir en un problema de salud mental ya consolidado es mucho más también, hasta incluso en términos económicos sale mejor hacerlo de esta manera. Disculpa, Paz. No, Julio, ¿y qué pasa con los colegios donde tú ya hiciste y se implementó este programa hace años, por ejemplo? ¿El colegio pudo continuar con esa dinámica? ¿Han podido hacer seguimiento en esos mismos colegios o no? Es muy difícil que lo haga si el profesional ya no sigue asistiendo al colegio, ¿ya? O sea, lamentablemente, los sistemas de financiamiento que tuvimos hace tiempo atrás, después ya no los tuvimos. Pero en los primeros años que en los 90 sí, no habían durante pie. un tiempo Sí. Continúa, pero después van cambiando los profesores, van cambiando... Y se va perdiendo. Llegó un nuevo director que dice, ¿qué es esto? Y esto no está en ninguna cosa de la norma ministerial, no sabe que esta cuestión no sigue, ¿ya? Sí. Entonces,
necesitaría una continuidad de la relación profesional entre equipo de salud y el colegio. Y eso es lo que pretendemos ahora, para subsanar justamente lo que tú estás diciendo, porque ahora este programa nuevamente, después que se financió al comienzo, después funcionó gratuitamente por participación voluntaria durante todo el tiempo entre medio, y ahora nuevamente tiene un respaldo institucional, ¿ya? Que es del COSAM Dr. Jorge Seguel, que depende del Servicio de Salud. Entonces, los profesionales de este COSAM vamos a trabajar en conjunto con los profesionales de la Escuela Castro Ramos. Y eso ya es institucional y va a tener un sistema de registro y se va a validar y se va a estar rindiendo cuenta al ministerio para que se mantenga este apoyo y este financiamiento en el tiempo. Pensamos que te habíamos perdido, Julio, te quedaste pegado en un segundo, pero fue un segundo, no. Estamos. No sabía quién se había quedado ahí. Sí, no sabíamos si nos habíamos caído nosotros o ustedes, así que... Sí, yo creo que el delay fue de su Sí, parte, yo creo, aquí porque, en la lejanía. Acá en el sur de... Una consulta, aprovechando la mirada desde la especialidad, y es algo que se comenta en el libro. Me parece muy interesante, alineado con lo que viene comentando, que es el sobrediagnóstico y la sobremedicación. ¿A qué se atribuye? ¿Será por desconocimiento en cuanto al cuadro por parte de los especialistas? ¿Será por un diagnóstico posiblemente prematuro con base en lo que hemos estado escuchando en este momento? Pero también hay un rol que juega el Ministerio de Educación presionando, imagino, por los diagnósticos y la medicación. Afortunadamente, como menciona el doctor Wolensky, ya está esta ley que permite generar, ¿cierto?, esta detención en cuanto a la exigencia, pero aún así imagino que hay cierta presión desde los ministerios educacionales al gremio médico. Entonces parece que es una conjugación de muchos factores que al final tributa a este sobrediagnóstico y a la sobremedicación. También retomando un poco lo que menciona al inicio de la sesión, que el trastorno se produce no porque el niño sea hiperactivo, sino porque comienza a generar una repercusión negativa en la cotidianeidad. Pero, ¿cuál es el rol antinatural que tiene la educación inicial que pretende que los niños sean estáticos? Entonces, el problema posiblemente no resida en estos niños, sino en el sistema en el que estamos inmersos actualmente. Entonces, son muchos factores. No sé qué opina al respecto. Creo que son muchas cosas, ¿verdad? Una cantidad de cosas tan importantes. Espera una hora. Pero no, o sea, mira, yo creo que voy a tratar de responderte algo. Teníamos hasta las 11 de la noche, ¿cierto, Mauricio? Sí, claro. Creo que hasta las 11. Mira, una de las cosas que yo no había mencionado y que te agradezco que lo hayas dicho, es que ¿cuánto tiene que ver esto con la metodología escolar? ¿Será dable, será oportuno, será correcto que un niño que viene de un sistema lúdico, de un sistema de movimientos, de un sistema donde se aprende jugando, como es el jardín infantil, de repente, de la noche a la mañana, cambia un sistema que tiene que estar sentado, quietecito, mirando para adelante, a una profesora que escribe cosas en la pizarra? ¿Ya? O sea, tiene que haber, evidentemente, un cambio paulatino, y a veces no es tan paulatino. A veces no es tan paulatino. A veces el cambio del kinder al primero básico es ¡pah!, súbito. El lunes a las 8 de la mañana, así de simple. Fulminante. Claro. Sí. Claro. ¿Ya? Sí. Entonces, evidentemente que hay que modificar esquemas metodológicos. El esquema memorístico, ¿cuánto está todavía presente en los colegios de nuestro país? El que se aprende porque hay que memorizar cosas. ¿Cuánto tenemos de aprendizaje por descubrimiento?
¿Cuánto ha permeado en la educación chilena John Dewey? Ocaso. ¿Cuántos niños aprenden colectivamente y cuántos aprenden individualmente? ¿Cuánto nos estamos utilizando los estilos de aprendizaje para potenciar las mejores posibilidades de cada uno de los niños? ¿Los colegios están más centrados en el aprendizaje o en la enseñanza? Bueno, todas esas preguntas tienen que ver, y estoy tratando de responder con preguntas a lo que tú has señalado en cuanto a las metodologías educacionales, ¿ya? Pero también hablaste de la sobremedicación, ¿ya? Y la sobremedicación, bueno, va de la mano con el mal diagnóstico, con el sobrediagnóstico. El sobrediagnóstico creo que ya hemos señalado. Se potencia cuando tú reduces el análisis a un listado, a una checklist, y vas tiqueando lo que tiene y lo que no tiene, ¿ya? Y ahí partiste ya mal. Y en cuanto al medicamento, evidentemente, si el diagnóstico no es el más adecuado, ¿ya? O si no existe toda esta comunicación del médico con la familia y el médico con el resto del equipo y con los profesores y con los otros profesionales, hay más riesgo de caer en sobremedicación, ¿ya? O sea, dele este medicamento y vuelva en 4 meses, ¿ya? Claro, no puede volver antes, pero entonces adviértale, advierte lo que puede pasar, ¿ya? Y hay que tomarse su tiempo y hacerlo. No quiero exculpar a nadie acá, pero también tengamos presente que los médicos tenemos que estar sometidos a dinámicas de atención y a exigencias de tiempos de atención en el sistema público que son bastante complicadas, ¿ya? Todo lo que dije que había que hacer, ¿es posible hacerlo en media hora? Yo creo que es imposible. Es imposible en media hora, ¿ya? Eso hay que hacerlo en varias sesiones de media hora. Pero si la otra sesión va a ser en 4 meses, ¿ya? O sea, te va a demorar 1 año, ¿ya? Para tener las 3 sesiones que ¿te fijas? ¿Ya? Sí. Que ahí llegamos al tema de la salud mental, que es tan mal visto. Claro. O sea, lamentablemente tenemos tan pocos servicios de salud mental en Chile que son tan tremendamente necesarios. ¿Qué hacemos, Julio? Si esa es la cuestión. Claro. No es menor. Bueno, una de las cosas que se puede hacer en este tipo de situaciones, en la salud mental del preescolar, ¿ya? Y del escolar hasta 4º básico, es compartir este trabajo con los profesores, con profesionales que trabajan en los colegios, ¿ya? Esto no es la solución de todo, pero por supuesto que el problema lo reduce. No es lo mismo estar mandando de un colegio, ¿ya?, a 10 niños a engrosar las listas de espera en un COSAM que mandar a 2. Claramente. Porque ahí inmediatamente la cola es más corta y se van a atender más rápido, y etcétera, etcétera. O sea, por algo nos fue bien cuando también lo exportamos a otras comunas, ¿ya? Porque no solamente resuelve el problema de estos niños, sino que también de los otros que están en espera por otros motivos, porque se deriva menos hacia el centro de salud mental, ¿ya? Hacia el COSAM en Iquique, ESMA en Arica, ¿ya? Se deriva menos, porque claramente se ahorran lucas, po. Por supuesto, o sea, desde donde tú lo mires. Entonces, es un modelo que de verdad permite una cantidad importante de resoluciones, y para lo que se requiere voluntad, ¿ya? No hay que comprar ningún equipamiento, no hay que contratar más gente, hay que tener la voluntad de hacerlo, ¿ya? Fíjate que y ahí vemos cuánto nos ayuda a trabajar en equipo. Sí, fíjate que una de las cosas que ha producido esta pandemia, de las cosas buenas, es el que nos podamos juntar así, en línea, que se ha empezado a meter en el uso habitual. Y nosotros nos juntamos por Facebook porque todo el mundo tiene Facebook. Mucha gente tiene Facebook y tiene redes sociales gratuitas en los sistemas de teléfono y no tiene que pagar por ver Facebook ni ver esto.
Y nosotros lo dejamos acá porque lo que queremos hacer, desde el que partimos, es democratizar el conocimiento, dejar que a mucha gente le llegue esta información. Sabemos que nos están escuchando en Arica, en el sur, en otros países, y lo que nos interesa es que efectivamente se enteren de lo que nosotros estamos conversando, que hay soluciones para esta problemática. ¿Qué mensaje le podríamos dar a toda esta gente que nos está escuchando? Julio calcula que en la última conversación que tuvimos nosotros cuando hablamos de autismo con Romina, con Matías, con Paz, la cuenta llegó a 1.700 personas. Más de 1.700 personas miraron por lo menos 1 minuto, 10 segundos, 1 hora, no sé, todo el programa, este sistema. ¿Qué mensaje le podemos dar a toda la gente? Porque tenemos que ser responsables, estamos llegando a mucha gente. Y estamos en un momento difícil. Además. Más para estos niños, que se complica más, porque tienen que estar en clase frente a una pantalla. Es tremendo, es tremendo. Que va en contra de su naturaleza. Mira, es difícil entregar un mensaje tan globalizante y puede parecer hasta mesiánico ahí, yo, Borensky, dando mensajes. Nadie tiene la gran solución. Yo diría que el gran mensaje es: hay que conocer al niño, hay que conocer cómo siente, hay que conocer cómo piensa, cómo va estructurando su realidad, cómo va mirando el mundo, mirar un poco el mundo desde la perspectiva del niño, qué está sintiendo cuando está en una sala, cuando no lo pasa bien, cuando es fluido. Entonces, primero que nada, eso, ¿ya? Darse el tiempo de escucharlo, de conocerlo más a fondo de lo que puede hacer un listado de conductas o de síntomas. Primera cosa. Segundo, apoyémonos entre todos los que trabajamos con los niños. La potencia que hay cuando nos juntamos, el profesor, el psicólogo, el asistente social, el fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, si está disponible, si está psicopedagoga, es una potencia gigantesca. Y es un desperdicio no aprovecharlo, porque los profesionales ahí están. Muchos están en los colegios, otros están en centros de salud mental, muy ocupados, claro, pero esto no es tiempo perdido. Este es un tiempo de una inversión tremenda. Uno hace una visita a un colegio, hace una consultoría donde atiende en conjunto a un niño y va a beneficiar a 20 más. Porque los profesores van a adquirir esas maneras de acercarse, no de diagnosticar, si eso le corresponde a uno, pero de acercarse al diagnóstico, de saber que esto va por este lado y esto va por este otro lado. Parece que este niño sí va caminando para el médico, parece que este no va caminando para el médico, este va caminando hacia la psicopedagoga. ¿Ya? Y eso lo vamos aprendiendo. Entonces, yo te diría que eso, el conocer a fondo al niño y el trabajar en equipo, creo que son dos herramientas valiosísimas y muchas veces gratuitas. Muchas veces gratuitas, porque los profesionales ahí están. ¿Ya? En este rato yo creo que esas cosas se podrían hacer ya también incluso online, ¿no? O sea, este ensayo que van a hacer ustedes con este colegio me parece notable, porque va a ahorrar muchas cosas. Sí. Es primera vez, yo creo que nos va a resultar bastante bien. O sea, hoy día estuvimos planificando con la directora, ¿ya? Y con los equipos PIE y convivencia. Y ya tenemos el esquema más o menos armadito, ¿ya? Vamos a hacer algo más chiquitito la próxima semana, que vamos a hacer el examen de valoración de salud de algunos niños que requieren para pie, ¿ya? Que esto es distinto al programa, pero ya somos menos, pero vamos a ir viendo y nos va a resultar bien eso, seguro. Y ahí vamos a identificar elementos técnicos y de momentos de conexión que tenemos que ir puliendo para que esto resulte con la misma, los mismos alcances que resulta en forma presencial.
Lo De hecho, notable la de esto es autoridad que de salud ya ha autorizado las teleconsultas de psiquiatría infantil, ¿ya? Con determinadas condiciones, ¿ya? ya, Y pueden ser ejecutadas de acuerdo a la normativa legal. ¿Ya? Por algo lo ha extraordinario, hecho, porque ya está extraordinario. comprobado que esto funciona bien. Lo que pasa es que esto va a salvar distancia. Piensa tú lo que significa moverse con todo un equipo capacitado, ¿no es cierto?, que ya se ha formado en esto, de una región a otra. Es carísimo, pero a través de estos sistemas no es caro. Y se podrían hacer consultoría al mismo tiempo con miles de personas. Entonces Sí, no es algo tan tirado, descabellado, ¿no es cierto?, que se puede hacer. ¿no? No, Hemos sí, sí. conversado de todo en este rato, ¿no es cierto? Se nos quedan un montón de cosas, pero llevamos una hora, un cuarto que siempre se nos pasa volando, ¿ya? Eh, pucha, ¿cómo poder alargar todo esto? Pero sabemos que tratamos de llegar con lo esencial, Pero te ¿ya? invitaremos otra vez. Sí, ojalá que nos puedas acompañar en alguna Yo otra creo que ahí instancia. la salud mental es algo esencial, la de nuestros niños, así que Niños y adultos, necesitamos ¿no? Sí, eso, considerarlo. sí, Sí. definitivamente. Palabras para el cierre, eso es lo que necesitamos hacer ahora. ¿Cómo cerramos esto? No es fácil, ¿eh? No es fácil. Matías, empecemos a cambiar la órbita. Bien, bueno, ya que el tema que nos convoca es muy interesante, ¿cierto? Si se liga específicamente a un libro, les voy a dar mi opinión como profesional al respecto. Yo muchas veces no he tenido una buena experiencia con libros que hablan desde lo conceptual porque se van más a la literatura, a contar experiencias de vida, muy, muy de novela. Lo que pasa con este libro que me llama poderosamente la atención es que la prosa es bastante fluida, no quita la especialidad en ningún momento, siempre está entregando información ligada a aspectos neurológicos, a conceptos duros, pero lo acerca bastante a la realidad en la que estamos inmersos. Por tanto, desde mi perspectiva, es un libro que cumple con todas las condiciones para poder ser leído y llegar tanto a los educadores, a las familias y a los profesionales sin que vaya quedando cojo, como uno dice, por ejemplo, ya está muy bien para la familia, pero no para el profesional. Es un libro que desde una prosa sencilla y cercana logra abordar temas de especialidad conceptual y llevado a casos prácticos, que eso es muy, muy destacable. Por tanto, desde mi perspectiva, incluso podríamos, yo me comprometo, considerando ya que estamos en cápsula espacial, podríamos hacer un sorteo del libro para nuestros seguidores más cercanos y por lo menos yo me comprometo a sortear un libro que corra desde mi parte a quienes nos siguen semana a semana. ¿Ya? Entonces, mi comentario de cierre es eso, libro muy recomendable y no es porque esté el doctor acompañándonos, es porque desde la lectura crítica va así. Me falta terminar aún, pero ya lo tengo bien avanzado. Eso. Paz, palabras para el cierre. Sí, igual que te dice Mati, es un libro que de muy fácil lectura para, yo creo que tanto profesionales como papás, porque tiene muchos ejemplos y eso es una cosa que es muy necesaria y muy útil para la familia, porque son ejemplos distintos, casos distintos, muy variados, entonces permiten en cierta forma ir identificándose con esa familia y con esos casos. A mí me encantó el introducir, ¿verdad? Poder introducirnos a este mundo de la salud mental comunitaria, del incorporar al área educativa con la familia, ¿verdad? Incluyendo al médico, ¿verdad? En este caso al psiquiatra. ¿Qué es lo que uno aspira? ¿Qué es lo que es nuestro ideal? Es lo que uno intenta siempre poder lograr. Ese enfoque comunitario uno lo busca, por lo menos yo lo he buscado siempre, y lo he podido hallar en algunas personas, pero como muchos acá nos han escrito, también se han sentido defraudados del sistema, tampoco han tenido esa fluidez de comunicación con los profesionales, pero yo creo que también vamos en vías de cambio. Yo creo que hay muchos profesionales que ya hemos cambiado esa forma de enfrentar a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, y a los niños en los colegios, y yo creo que yo soy bien esperanzadora en eso estoy bien, tengo harta esperanza y yo creo que lo que se comenzó hace muchos años, yo creo que igual da frutos
y vamos a poder cambiarlo. Pero como decía Julio, aquí depende de muchas voluntades. Y yo creo que muchos tenemos esa voluntad de cambiar, de acceder a nuestra comunidad, y tenemos que poco a poco ir modificando a aquellos que no la tienen y mostrándole que lo que se puede lograr a veces con 1 hora de tiempo, con 1 hora de escuchar a otro, puede cambiarle la vida. Sí. Y lo menciono porque justamente basado en una cápsula espacial de hace 2 o 3 semanas que hicimos de TEA, se comunicó conmigo alguien que está aquí, que es directora de un jardín infantil, y nos pidió ver a uno de sus niños. Y lo hemos visto, hemos conversado con la mamá unas 3, 4 veces, y la mamá está tan agradecida porque siente que le cambiamos la vida, porque nunca había tenido acceso a profesionales que la escucharan, que le dijeran qué hacer en su casa, cómo modificar su espacio para un chiquitito con TEA. Entonces, yo tengo esperanza que con esta semillita que estamos plantando en esta cápsula, podemos lograr muchos cambios. Sí. Y hacia allá vamos. Y con profesionales como nuestro amigo Julio, con mayor razón. Julio, palabras para el cierre, por favor. Agradecer a la oportunidad grande y hermosa que he tenido por estar desde los colegios, desde la familia, desde la relación con profesionales, estar haciendo algo que estimo tan hermoso y que ha dado tantos cambios de vida, ¿ya? Tantos cambios de vida para los niños. Agradecer esa posibilidad de haber realizado estas actividades durante más de 20 años y agradecer la invitación para poder mostrarlo a muchas personas que ahora están conociendo de estas estrategias, de estas formas de actuar, de estas maneras de entregar ciencia y entregar amor, ¿ya? Cuando entregamos ciencia con amor, ¿ya? Ciencia amorosa o amor científico, cuando hacemos esa combinación, pucha, qué bonito, es como para abrazarnos y decir, estamos haciendo algo por todos nosotros, estamos actuando colectivamente. Muchas gracias. Gracias, Julio. Bueno, agradecemos a toda la comunidad que nos está escuchando, viendo y que nos va a escuchar después a través del podcast, porque efectivamente tenemos una comunidad de personas que nos siguen ahí semana tras semana. Somos el panorama del día viernes. Les damos la lata, decimos nosotros, pero creo que no damos la lata. Creo que estamos haciendo algo que sirve. Y eso es algo que uno se siente bien. Lo hacemos con mucho cariño, con harto respeto, y tal como hoy día tenemos al doctor Wolensky, en alguna otra instancia vamos a tener a otros profesionales que nos van a poder ayudar en transmitir información de calidad como la que estamos haciendo nosotros para una gran comunidad. Así que agradecemos la presencia de todos los que nos escucharon hoy día. Agradezco fuertemente a Julio, le envío un gran abrazo, porque la verdad es que para mí ha sido un recorrer desde el pasado, ¿no es cierto?, cuando leí el libro, hasta el presente, y entender la calidad de profesionales que hay en esta ciudad. No somos lo que botó la ola, elegimos estar en esta ciudad, ya elegimos trabajar en regiones, elegimos trabajar y aportar. Eso es una cosa muy, muy importante también que tenemos que mencionar. Todos los que trabajamos en regiones no son lo que botó la ola, son los gente que decide y se inspira por trabajar acá. Así es que agradecemos y nos veremos, si Dios quiere, la próxima semana, próximo viernes, en una nueva órbita. Matías, en una nueva órbita. Así es. Hoy día no alcanzamos a hablar de lóbulos frontales. No, nos quedó pendiente. Nos quedó pendiente lóbulos frontales. Estábamos preparados. Funciones ejecutivas, no alcanzamos a hablar de eso, pero pucha. En otro momento. En otro momento. Así es que hasta pronto, que estén muy bien. Nos vemos. Adiós. Bye. Chao, muchas gracias.